Bueno, estamos con Mario López, entrenador del Ointec Guernica, que bueno, supongo que hoy estarás muy contento del partido que habéis hecho después de jugar hace 48 horas un partido tan duro como el de Galatasaray, ¿no? Sí, y bueno, y creo que así hemos empezado con muchas dudas, cansados. Bueno, o parecía que estábamos cansados, pero bueno, yo creo que el equipo otra vez, ante la adversidad, otra vez se ha sobrepuesto y creo que hemos hecho un segundo cuarto espectacular. Creo que hemos hecho un parcial de 13-30, eso nos ha dado mucha confianza, la efectividad, sobre todo en el tiro exterior del segundo cuarto, y bueno, y a partir de ahí hemos jugado un partido muy igualado contra un grandísimo equipo. Quizá la clave haya sido cómo habéis sabido leer las ayudas de Valencia Basket, que han sido un poco largas, y ahí habéis encontrado tiros librados de las exteriores, ¿no? Sí, sabíamos que ellos rotan mucho, van muy rápido, queríamos circular mucho el balón, queríamos jugar siempre con extra pass, queríamos jugar a partir de su defensa de bloqueo directo, con pop, con roll y siempre con los dos pibos muy espaciados y triangulando bien, y creo que además con las puertas atrás también les hemos hecho mucho daño, y creo que por ahí en ataque han venido los puntos. Bueno, y hoy se despedía, por lo que vemos, Blake Dietrich. Los rumores apuntan a otra jugadora WNBA, ¿es cierto? Bueno, estamos, y yo creo que el lunes se podrá saber qué jugadora viene, y el lunes nuestro medio de comunicación sacará la noticia, supongo, pero el lunes estará con nosotros, sí. Vale, muchas gracias y suerte, nos vemos en la Copa. Vale, de acuerdo.